Hola chicos, nos encontramos en la última clase de aplicación de las derivadas, o sea, la última aplicación de las derivadas que vamos a ver. Y también el último encuentro a nivel teórico antes del segundo parcial, ¿sí? Con los contenidos de la clase de hoy van a poder terminar el trabajo práctico correspondiente y entramos en una semana y un poquito más, 2 semanas casi, de finalización de actividades y repaso para el parcial. Esta aplicación que vamos a ver se conoce como polinomio de Taylor. Vamos a ver de qué se trata. Se trata de una fórmula que permite aproximar una función cualquiera en los alrededores de un punto en el cual es derivable a través de un polinomio. En diversos contextos de la matemática aplicada, a la ciencia sobre todo, a veces quizás no conozcamos la función que describe un fenómeno. Cuando me refiero a la función me refiero a la ecuación, pero quizás conozcamos algunos datos sobre esa función. Por ejemplo, un punto de la misma podríamos conocer, y el valor de las derivadas, cuando hablo en plural me refiero a la derivada primera, segunda, quizás tercera, de esa función en ese punto. Lo que permite esta fórmula que vamos a ver ahora es, a partir de esa información, o sea, de un punto de un gráfico y el valor de las derivadas de esa función en ese punto únicamente, nos permite reconstruir la función de una forma aproximada para valores cercanos al punto en el cual es conocida. O sea, nos permite aproximar la función a través de un polinomio que cerca de ese punto en el cual estamos centrando la aproximación va a tomar valores muy similares a los de la función original. Es un polinomio, repito, que para valores cercanos a ese valor de x en el cual la función original es conocida, va a tomar valores muy similares a esta función. La fórmula o el enunciado, digamos, consiste en decir que dada una función f de x con derivadas sucesivas conocidas en x igual a, un valor de su dominio, se denomina polinomio de Taylor de orden n de esta función f de x en x igual a la siguiente expresión. Y acá lo que presento es una fórmula, ¿sí? Que por ahí puede impactar inicialmente, pero ahora la vamos a ir analizando término por término. El valor en el cual la función original es conocida, este valor que denominamos x igual a, se conoce como centro del desarrollo, ¿sí? Cuando me refiero al centro del desarrollo del polinomio de Taylor, me estoy refiriendo a ese valor que después, como verán, aparece en forma reiterada en la fórmula. Y la fórmula que tenemos acá, como les dije, es un polinomio donde vamos a ir analizando la estructura de cada uno de los términos, ¿sí? Primer término dice f de a, o sea, el valor de la función original en el punto en el cual es conocida. O sea, eso es un número. El segundo término es la derivada primera especializada en a, que se asume también conocida, por x menos el centro del desarrollo. El tercer término es la derivada segunda en el centro del desarrollo, que también la consideramos conocida, sobre el factorial de 2 por x menos el centro al cuadrado. Y así podríamos seguir construyendo más términos, donde el último será la derivada de cierto orden n de la función original, especializada en el centro del desarrollo, dividido el factorial de n por x menos el centro elevado a la n. Digamos, esto es una cuestión genérica para un polinomio de Taylor de orden o de grado n. Si n fuera 2, entonces la cosa terminaría acá, ¿sí? Y si n fuera 3, habría un término más, pero siempre hacemos un desarrollo hasta determinado orden de derivación, lo cual coincide con el grado, que en nuestros ejemplos no va a ser nunca más de 4. Respecto del factorial, esto que aparece con un signo de admiración acá, bueno, asumo que por álgebra deben tener noción de lo que significa el factorial de un número natural, pero por las dudas lo comento. El factorial de un número natural es el producto de ese número natural por todos sus naturales anteriores. O sea, el factorial de 2, que es lo que dice acá, es 2 por 1, o sea 2.
factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Es una cuenta muy sencilla de hacer. Incluso hay una función en la calculadora que se ocupa de eso. Muy bien. Como verán, lo que se obtiene por resultado cuando trabajamos en un valor de A concreto, numérico y con una función concreta, es un polinomio porque lo único que queda como variable es esta X que aparece por aquí, y por aquí, y por aquí. Todas estas cosas son números, ¿sí? Son, en un caso concreto, digamos, números conocidos, coeficientes conocidos. Bueno, vamos a un ejemplo entonces a ver cómo funciona esto y qué aplicación le podemos encontrar. Una aclaración antes, me olvidaba. Cuanto mayor es el grado del polinomio, o sea, mayor es el orden del desarrollo, yo les dije que lo podemos desarrollar hasta la derivada de segundo orden, o sea, hasta este término de grado 2, o de tercer orden o cuarto. Bueno, cuanto mayor sea el orden del desarrollo, mejor será la aproximación de la función original a través de este polinomio resultante. ¿Sí? Vamos a un ejemplo entonces. Vamos a construir el polinomio de Taylor de orden 2, ¿sí? Para la función f de x igual raíz cuadrada de x, en x igual 4, ¿sí? O sea, centrado en x igual 4. Y vamos a utilizar ese polinomio para calcular aproximadamente la raíz cuadrada de 4,2. Fíjense que la raíz cuadrada de 4,2 sería la función original, que es raíz cuadrada de x, especializada en 4,2. Y 4,2 es un valor cercano al centro del desarrollo, por eso el polinomio nos va a servir para aproximar este valor. Si yo lo estoy centrando el desarrollo en x igual 4, no me sirve el polinomio para aproximar la raíz cuadrada de 7 o de 9. ¿Sí? No me puedo alejar mucho del 4 porque ya la aproximación no va a ser buena. Pero para valores cercanos a 4 va a ser una aproximación válida. Y hago una aclaración. Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? La raíz cuadrada de 4, o sea, esta función original, que es raíz cuadrada de x, especializada en x igual 4, bueno, eso sabemos perfectamente cuánto vale, porque es un valor exacto y es 2. Genial. Ahora, la raíz cuadrada de 4,2, ¿cómo la calculamos? Nosotros sabemos que no hay un procedimiento, una cuenta que me permita calcular una raíz cuadrada. Las que conocemos son de memoria. Yo sé que la raíz cuadrada de 9 es 3, la de 25 es 5, la de 81 es 9, ¿sí? Pero son procesos memorísticos, no hay una cuenta que me conduzca al resultado. Las que uno no incorpora de forma memorística, como la raíz cuadrada de 4,2, por ejemplo, si uno la quiere calcular en forma aproximada, porque son números irracionales, tiene que sí o sí caer en la calculadora. ¿Y cómo hace la calculadora para calcular estos resultados que nos llena la pantalla de decimales? Bueno, trabaja con procesos numéricos que son muy similares a esto que vamos a hacer nosotros ahora en forma manual. O sea, podríamos decir que la calculadora utiliza polinomio de Taylor de orden altísimo para poder calcular con una precisión muy buena las raíces cuadradas cuyo resultado no es exacto. ¿Sí? Digo precisión muy buena porque el valor exacto es irracional y no se puede expresar con coma, pero nos puede presentar muchos decimales de precisión. Y en un mundo sin calculadora, esto sería una forma de poder calcular estos resultados, ¿sí? Sin necesitar, digamos, un dispositivo electrónico. Bueno, voy a escribir ahora entonces el polinomio, repito el enunciado, y voy a escribir la fórmula del polinomio de Taylor, pero ya trabajando en este ejemplo concreto, o sea, lo voy a desarrollar hasta orden 2 únicamente, es decir, los primeros 3 términos, donde A es 4, porque es el centro del desarrollo, y la función, bueno, por ahora la llamo f de x. Entonces me va a quedar que el polinomio va a tener esta estructura. Primer término, f de 4, segundo término, la derivada de f especializada en 4 por x menos 4, tercer término, la segunda derivada de f especializada en 4 sobre 2 factorial por x menos 4 al cuadrado. Esto es lo que, la estructura que nos da la fórmula que vimos en la pantalla anterior.
Lo que me queda ahora es calcular estos coeficientes numéricos, saber cuánto valen para poder así armar mi polinomio. Entonces, empezamos. Si la función es f de x igual raíz cuadrada de x, entonces f de 4 va a ser raíz cuadrada de 4, que es 2. Listo, este primer coeficiente es 2. No hay mucha ciencia, esa parte era fácil. Vamos con el segundo coeficiente que involucra la derivada de la función, la derivada primera. Entonces tengo que calcular primero la derivada primera de la función y después especializarla en 4, lo cual me da por resultado un cuarto. O sea que acá va a ir un cuarto. Aviso que las derivadas las presento ya simplificadas, no me quiero detener en el proceso de derivación, que creo que a esta altura del partido ya es algo que no debería generar inconvenientes, sobre todo en estos casos sencillitos. Y vamos ahora entonces a calcular el tercer coeficiente, que involucra la segunda derivada de la función. Entonces, calculamos la segunda derivada de la función, que me da esta expresión que tenemos ahí, especializada en 4, que es el centro del desarrollo, me da esta fracción, que es menos 1 sobre 32, pero cuidado, porque eso no es el coeficiente, eso es solamente esta partecita de acá arriba. Después habrá que dividirlo eso por 2, que es el factorial de 2. ¿Bien? Bueno, haciendo las cuentas entonces, voy a tratar de emprolijar un poquitito esto, es decir, poniendo el 2 acá, poniendo el 1/4 acá, y poniendo el menos 1/32 acá arriba, y después dividiéndolo por 2, vamos a ahí poder construir nuestro polinomio de Taylor, que nos va a quedar así. Pueden pausar y verificar las cuentas, sobre todo para el último coeficiente, los otros fueron copia inmediata. Y lo que se ve ahora claramente es un polinomio de grado 2. Está escrito de una forma especial, porque no está ni factorizado ni escrito en forma polinómica, pero bueno, si uno hiciera distributiva y cuadrado de binomio, o sea, si uno eliminara los paréntesis, nos quedaría el polinomio escrito de una manera más tradicional. Este polinomio, entonces, va a tomar valores muy similares a la función raíz cuadrada de x, cuando nos paremos en valores de x cercanos a x igual 4. ¿Sí? Y eso lo vamos a confirmar o corroborar gráficamente en un ratito. Entonces, esa es la idea. Este polinomio aproxima a la función original para valores cercanos al centro del desarrollo, que es x igual 4. Bueno, eso es lo que pongo acá por escrito. Este polinomio toma valores similares a f de x para valores cercanos a x igual 4. Como se nos pide calcular aproximadamente la raíz cuadrada de 4,2, entonces lo que yo quiero es aproximar la función original en 4,2. Entonces, para aproximar la raíz cuadrada de 4,2, que es ni más ni menos que f de 4,2, debemos calcular p de 4,2. O sea, habrá que especializar este polinomio en 4,2 para así obtener una buena aproximación de la raíz cuadrada de 4,2. Cuando en este polinomio reemplazan a la x por 4,2, hacen las cuentas, van a obtener este resultado, 2,049375. Y si van a la calculadora y ponen raíz cuadrada de 4,2, van a obtener una aproximación muchísimo mejor, hecha en forma computada, digamos, a través de la calculadora, con la pantalla llena de decimales, pero van a ver que es un resultado muy similar a este que calculamos en forma manual. Porque por ahí me dicen, pero ¿por qué en forma manual si usé la calculadora para reemplazar a la x por 4,2? Bueno, la usamos por una cuestión de comodidad, pero yo podría haber especializado este polinomio en 4,2 y hacer todas las cuentas que me quedan a mano, son cuentas bastante sencillas. O sea que la calculadora fue acá opcional. Entonces podemos comparar este resultado con el valor más exacto de la calculadora, que es 2,04939 y siguen los decimales, y observar la similitud. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 decimales de similitud. Recién en el quinto decimal se nota la primera diferencia, donde nuestra aproximación fue un 7 y en la calculadora nos quedó un 9. Es decir, nos está dando muchísima precisión. 4 decimales de precisión es mucho para un número irracional a través de una cuenta que fue relativamente sencilla de realizar. ¿Sí? Eso es un poco la idea o el objetivo de
este polinomio de Taylor. Vamos ahora a pasar a otro ejemplo, quizás con cuentas un poquitito más molestas, pero la idea es básicamente la misma. Vamos a construir el polinomio de Taylor de orden 4 para la función f de x igual logaritmo natural de x en x igual e, o sea, centrado en x igual e, y utilizarlo, este polinomio, para calcular aproximadamente logaritmo natural de 3. Recuerden que el número e vale 2,70 y pico, o sea que 3 es un número que se considera relativamente cercano al centro del desarrollo. Por eso la aproximación va a ser válida. Bueno, ahí tenemos entonces escrito en términos generales primero este polinomio, ¿no? La función original en el centro del desarrollo, más la primera derivada en e por x menos e, más la segunda derivada en e sobre 2 factorial por x menos e al cuadrado, más la tercera derivada en e sobre 3 factorial por x menos e al cubo, más la cuarta derivada en e sobre 4 factorial por x menos e a la cuarta. Como es de orden 4, esto va a devolver un polinomio de grado 4. La precisión va a ser mucho mejor que la del polinomio del ejemplo anterior, porque estamos haciendo un desarrollo de orden superior. Pero el procedimiento va a ser el mismo. Tenemos que empezar a calcular entonces los coeficientes ahora, ¿sí? Bueno, la función es logaritmo natural de x, especializada en el centro del desarrollo, me da 1, por supuesto, es un dato trivial. Hago un paréntesis, en general el centro del desarrollo del polinomio de Taylor de una función suele ser un valor en el cual la función es conocida, ¿sí? El logaritmo natural nos van a pedir el desarrollo centrado seguramente en x igual 1, porque el logaritmo natural de 1 es 0, o en x igual e, o alguna potencia de e. Una función trigonométrica, por ejemplo, seno de x, el desarrollo es fácil de hacer si lo centramos en algún valor donde la función seno tome valores conocidos, algún ángulo notable, 0, pi sobre 4, 90 grados, bueno, todos los ángulos cuyo seno es conocido casi de memoria, ¿sí? Si no, no tendría mucho sentido porque no conozco a la función en ese punto. Bueno, seguimos entonces. Voy con la primera derivada, que es muy fácil, 1 sobre x, así que especializada va a ser 1 sobre e. Vamos con la segunda derivada, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Especializada me quedará menos 1 sobre e al cuadrado. La tercera derivada, que es 2 sobre x al cubo. Especializada es 2 sobre e al cubo, por supuesto. Y la cuarta derivada, que es menos 6 sobre x a la cuarta. Entonces especializada será menos 6 sobre e a la cuarta. Así que ahora vamos a colocar estos coeficientes donde van. Esto va acá, esto va ahí, esto va acá arriba, después habrá que dividir por 2. Este va acá arriba, habrá que dividir por 3 factorial, que es 6, porque es 3 por 2. Y el último va a ir acá arriba, ahora después que dividir por 4 factorial, que es 24. ¿Sí? Haciendo todas estas cuentitas, pueden pausar y hacerlas ustedes de forma manual si quieren para corroborar. Nos queda entonces nuestro polinomio de Taylor, que es el siguiente. Las fracciones las presento simplificadas, por eso son sencillitas. Bien, genial. Ahora, este polinomio toma valores similares a la función logaritmo natural de x para valores de x que sean cercanos a x igual el número e. Si queremos aproximar logaritmo natural de 3, entonces, que sería f de 3, tenemos que calcular el polinomio especializado en 3. ¿Sí? Bueno, el número e está en la calculadora, aparece una muy buena aproximación, por supuesto, porque es irracional, aparece ahí en general apretando Shift logaritmo natural, pero bueno, búsquenlo que está por ahí por el teclado. Con eso realizarán entonces toda esta cuenta, toda esta especialización, y nos devuelve el polinomio especializado en 3, 1,0986100087, y siguen los decimales. Esta es la aproximación que nos devolvió el polinomio de Taylor. Si comparamos con la mucho mejor aproximación de la calculadora, cuando hacen logaritmo natural de 3 y le dan al igual, tenemos 1,0986122288. Fíjense,
0986, 09861. Acá tenemos 5 decimales de precisión. El 0, 9, el 8, el 6 y el 1. Recién en el sexto se nota la primera diferencia. ¿Sí? De vuelta, estamos teniendo una muy buena aproximación del logaritmo natural de 3. ¿Bien? Bueno, la idea más o menos, el procedimiento es similar en todos los ejercicios que van a tener que resolver. Se les presenta una función, se les pide el polinomio de Taylor de determinado orden, alrededor de o centrado en determinado valor de x. Y la idea siempre es la misma, ¿sí? Y en algunos ejemplos se pide después utilizarlo para aproximar algún dato o algún valor de esa función que no sea conocido, pero que sea cercano a uno conocido. Muy bien, bueno, esto es todo. Y los dejo entonces con las consultas y la semanita de repaso antes del parcial. Saludos.